La cápsula de hoy que te traigo de la palabra de Dios es la cápsula número 230. La he titulado ¿Por qué dudas? Y para esto vamos a ver en el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, versos del 22 al 33. Y dice, Jesús anda sobre el mar. Te lo voy a leer. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea, entendemos que estuvo casi todo el día orando ahí, ¿verdad? Dice, ya la barca estaba en medio del mar, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjate bien, aquí Jesucristo estaba orándole al Padre solo, o sea, en la intimidad, que es lo que nosotros debemos hacer. Buscarlo en oración en la intimidad, a solas. Enciérrate en tu habitación y búscalo y Él se va a dejar encontrar. Ok, y entonces dice verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces vemos aquí que estaban las olas tremendas, ¿verdad? Y ellos iban en la barca. Luego dice, verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, o sea, no lo podían reconocer. Y dieron voces de miedo, o sea, se turbó su corazón y estaban muertos del miedo, ¿verdad? Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús ya sabía que ellos ya tenían miedo, que ellos estaban inseguros de quién era Él, no habían visto perfectamente bien su imagen, y Él les habló para calmar el miedo que tenían, para quitar el miedo y calmar sus corazones, ¿no? Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjate, aquí Pedro está teniendo duda de que si era Jesús o no era Jesús. Y le está diciendo, si en verdad eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda. Acuérdense que Jesucristo ordenaba y era hecho. Entonces le dijo, manda que vaya yo sobre las aguas y será hecho, ¿verdad? Y entonces, y le dijo en el verso 29, ven. Y descendiendo Pablo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí, ¿qué está pasando? Que verdaderamente, cuando él le dijo, ven, entonces Pedro ya no dudó, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Imagínense qué milagro y qué poder tan increíble tiene la fe y el creer. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, aquí viene el pero, ¿verdad? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Acuérdense que el miedo paraliza. El miedo ya no te deja hacer nada. Y eso es lo que están ahorita sucediéndonos actualmente, ¿no? Que viene otra pandemia, que la inseguridad está tremenda, están sucediendo muchas cosas, está habiendo muchos feminicidios, etcétera, etcétera. Todo eso te llena de miedo y de pánico. ¿Para qué? Para que tú te paralices, para que estés encerrado, para que ya no vayas a la iglesia, para que ya no esto y el otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sobreponernos a todas esas cosas. Y hay un verso donde dice que el amor echa fuera el temor. Entonces si realmente nosotros creemos que Jesús nos ama y nos ha amado con amor eterno, puesto que dio su vida por nosotros, entonces tenemos que echar fuera todo temor. Ok, continuamos. Y entonces dice aquí, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que realmente él empezó a dudar, le empezó a dar miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a quedar paralizado y se empezó a hundir. O sea, ahí se acabó la fe, ¿verdad? Y entonces al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces se dan cuenta aquí la clave
le está diciendo, ¿por qué dudaste? Si no hubieras dudado, hubieras llegado hacia mí. Punto número 1, él desvió sus ojos de Jesús. No debes de quitar tus ojos de Jesús. Siempre tenlo en la mira a Él. Que tienes un problema, una enfermedad, reprobaste un examen, te fue mal en el día de hoy, pésimo, tu hijo sufrió un accidente, no sé qué te pudo haber pasado, pero no quites tus ojos de Jesús, porque al quitar tus ojos de Jesús te hundes en el mar, que es lo que le pasó a Pedro. Perdió su vista de Jesús y entonces la fe vino hacia abajo y se enfrascó en lo que podía pasar y la fe fue quitada. Entonces yo te animo a que tu fe no la muevas de Jesús. Siempre visualízalo en toda circunstancia que tú estés pasando. Bien, entonces él le dice aquí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quiere decir que tenemos que tener una fe robusta? Sí. ¿Y cómo se incrementa la fe? La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Está en Hebreos 11, verso 1. Entonces, nosotros tenemos que oír palabra de Dios para que tu fe se incremente. Bueno, y entonces aquí en el verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús llega a tu vida y tú oras y lees, y te puedes leer un salmo, pero más que nada orar, viene paz a tu corazón, viene paz a tu espíritu y a tu alma. Y cuando el alma se apacigua, ahí es cuando ya tu mente está clara, hay un equilibrio mental y emocional y puedes tomar las mejores decisiones de tu vida en ese punto. Pero si tu alma está agitada, puedes tomar decisiones de las cuales te puedes arrepentir en un futuro. Verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, porque se estaban dando cuenta que cuando él subió a la barca, el viento se calmó. Y dice la palabra que realmente él le ordena al viento que se calme y se calma. A las aguas que se calmen y se calman. O sea, todo lo que Jesucristo ordena es hecho. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle todo a él, al Padre en el nombre de Jesús, y todo va a ser hecho. Pero tienes que tener una buena comunión con el Padre para que todo esto suceda, ¿sí? Entonces te animo a que tú continúes teniendo una buena comunión. ¿Cómo se logra? Con momentos a solas, en el secreto, de oración y de lectura. La Biblia se te va a abrir y ahí vas a encontrar las características de Dios, vas a encontrar su imagen, vas a encontrar lo que Él desea de ti, vas a encontrar muchas cosas, porque las escrituras se abren para el que las quiere leer y entender. Bueno, pues ahora te voy a llevar a que hagas la oración que siempre hacemos para que recibas a Jesucristo en tu corazón. Como siempre te digo, se hace una sola vez. Cierra tus ojos para que la repitas después de mí. Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Declaro que reconozco que tú diste tu vida por el perdón de mis pecados y el rescate de mi alma en la cruz del Calvario, por lo cual te doy gracias. Te pido que sigas siendo la luz en mi camino y declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando y rompo con todo pacto hecho con el enemigo que haya yo hecho. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así dice el Señor. Amén y shalom.